Bueno, nuestro invitado Álvaro Bizama ha venido anteriormente, me imagino que lo conoce, y él viene en esta oportunidad a tomar Pepsi y a hablar de su última novela, Ruido. Me gustaría partir la conversación con una anécdota quizá un poco burda, pero siento que sería como pertinente para empezar. Yo compré la novela hace un par de días en la librería Antártica y el dependiente me dijo: oh, si yo estuve en el lanzamiento, estuve con Bizama, es muy lúdico, te digo de qué se cuenta, de qué se trata la novela. Y bueno, no alcancé a decirle, y el tipo me contó la novela, me dijo: ¿te acordáis de, pensando que yo podía tener la de él, de este vidente, Angelito, que había en Villa Alemana? Bueno, se trata de eso. Y el ruido. Bizama dijo que el ruido era lo que sonaba ahí. Y de eso se trata. A partir de la lectura que le dio el dependiente de la librería Antártica, ¿tú podrías desmenuzar un poco lo que representa el ruido, el contexto y como los otros relatos que van llenando esta anécdota friki de la historia nacional? A ver, oye, perfecto, yo quería agradecer la invitación y no, nunca me han invitado a venir a esta, así que... ¿En serio? ¿En serio? No. ¿Pero había estado? Sí, he estado cosas acá, una vez vine a ver a Mike. Ah, ya, sí. Pero... lo que... me aterra es que los vendedores de libros critiquen el libro, ¿no? Como perturbador en general, casi siempre. A ver, lo primero era quitarle el rótulo freak, me estoy como muy aburrido de como hace un rato largo, como del concepto de freak, por el concepto de que como que se ha descargado de sentido, o sea, en el fondo se ha descargado de ideas, dejó de ser un concepto que podía determinar lo excéntrico, terminó siendo algo que en el fondo termina hablando de ser fácil. Entonces cuando en el fondo pensáis en esa idea, no, lo que yo conté en la novela es la historia de un chico de clases populares que aspiraba a pegamento y que en el fondo luego se lo forma en medium o se forma en la voz de una Virgen María en un país en dictadura, ¿cachai? Dictadura que es Chile de la década del 80 y contado, sobre todo contado más o menos desde la perspectiva de los chicos que crecen en el pueblo. Gran parte del material ahí, un poco la memoria emotiva que yo crecí ahí, suspendí como todos los libros, evité cualquier clase de autobiografía, me cargué las novelas como autobiográficas en el sentido de que creo que están muy bien hechas, ¿cachai? Pero en el fondo yo no me interesa trabajar ese registro. Y lo que está ahí en el fondo es la historia de un pueblo chileno, de un pueblo de la provincia, y que para mí se emparenta en muchos aspectos con Alhué Gonzalvera, o se emparenta en muchos aspectos con un juez rural de Pedro Prado, o se emparenta con esos lugares como el tedio, el aburrimiento, del paisaje como el Valle Central, que antes que con la idea en el fondo como conspirativa, friki, o más o menos, no sé, de milenarista, del fin del mundo, me da como hace rato que me da lo mismo, ¿cachai? O sea, cuando hablamos de ruido, yo creo que el ruido es como, no sé, la voz de los cabros chicos, la voz de los murmullos de la gente que crece en un pueblo de provincia, ¿cachai? Que en un pueblo donde no pasa nada, ¿cachai? De aquí podría ser la Florida, podría ser, no sé, Peñalolén, ¿cachai? ¿No? Donde en el fondo lo que hay es la construcción de un relato comunitario hecho de hilacha, hecho de fragmentos. Y en la novela se interna en una zona que no puede resolver el periodismo, que no puede resolver. Entonces en el fondo, cuando se alude al ruido, se alude al sonido, se alude al sonido de determinadas bandas, al sonido de determinada música, al sonido de determinadas cosas, pero que aluden a como esos efectos, esos fragmentos que son como escombros de lo colectivo. Yo lo pienso por ese lado, ¿cachai? Hace rato que no creo que esté escribiendo en esos códigos como freak, todo, me como lo mismo. Y con respecto al ruido, ¿cómo piensas tú que la crítica de corte más académico
puede asimilar a personajes que escuchan gringo, no sé, a personajes que... No, creo que no tenés ningún personaje que escuche súper sordo, pero hay gente que escucha doom metal. Sí. Yo, con Estrella Muerta me pasó que hay un cierto vacío como semiótico en la crítica como para tratar con eso, porque tú también soy académico, tú manejas un canon, y ¿cómo te imaginas tú que no sé, el profesor Canon, por ejemplo, va a agarrar a un fulano que escucha gringo? A ver, no sé, primero Rodrigo creo que es uno de los críticos de la academia más hábiles que hay, o sea, hábil en el sentido de que debe ser un poco que hace una lectura de campo, o sea, el texto que tiene sobre Radrigán, o sea, Zurita y el himno, me parece un texto relevante. No sé cómo puede leerlo Rodrigo, pero lo que yo puedo pensar en el fondo es que primero, no sé, yo por un lado no sé cómo funciona la academia. Yo creo que hay una cosa que hemos discutido muchas veces con algunos amigos profesores de esta universidad y de otra, sobre, ponte tú, la falta de archivos. O sea, en el fondo como con el tema de que hay cierta clase de modas teóricas que se imponen y que yo, no sé, estoy escribiendo una clase de novelas que no son para que los alumnos de cuarto año de literatura se titulen, ¿cachai? Estoy feliz que en el fondo se escriban tesis o se trabaje con ese lado, ¿cachai? Pero no me interesa trabajar desde otro lugar, ¿cachai? Yo creo que la novela tiene la lectura que puede hacer la crítica, la lectura que es a posteriori, que yo no manejo, que no me interesa codificar, que no me interesa proyectar. Nada más terrible que en el fondo tratar de ordenar las lecturas posibles que una novela o un libro puede tener. O sea, yo creo que los libros salen y uno cumple en el fondo uno cumple con publicarlo, y dar un par de entrevistas, llevar un par de veces cuando los libros salen, pero en el fondo y tratar de parecer inteligente cuando uno en realidad no es tan inteligente y cuando uno en el fondo no es tan, o sea, como decir cosas que en el fondo pueden ser algo en el libro, pero en el fondo lo que haga la crítica es una cosa que le corresponde a la crítica. Yo no tengo nada que en el fondo plantear ahí, ¿cachai? Me parece que en el fondo, claro, me parece que ponte tú la cita de Green con el doom metal, a mí, por lo menos en el caso de Estrella, en el caso de Ruido no tanto. En nuestro libro que se llama Doom Metal sí, están puestas ahí como una suerte de investigación sobre las políticas de la traducción y la construcción de identidad. O sea, en el sentido que a mí no me interesan solamente como códigos culturales de una generación, no son documentos, ¿cachai? Sino que en el fondo me interesa justamente el proceso como de lectura de los discursos. O sea, me interesa el doom metal, pero me interesa más el doom metal cantado en español por gente que no sabe, o sea, cantado en inglés por gente que no sabe inglés. O sea, me interesa como la idea de como el Necronomicon fotocopiado que leen los chicos de la provincia y en el fondo se basan su mitología del death metal en base a lo satánica, en base a eso, pensando justamente en el desfase de lo que se pierde y lo que se gana en la figura de la traducción. Y en eso, como eso constituye, y aquí no voy a hablar un rato largo de eso, pero como eso constituye en el fondo como cierto grado de, ese desfase constituye cierto grado como de construcción de identidad. O sea, en el fondo, a mí me pasa con esa clase de cosas que me entiendo a mirarlas justamente a partir como del campo, ¿cachai? Entiendo a mirarlas a partir como el campo cultural, entiendo a partir de la cadena de mediación, entiendo a leerlas en un contexto que en el fondo es relevante. O sea, me parece relevante, ponte tú, que el caso de la década del 80, el thrash metal haya sido interesante, el punk haya sido interesante, no en la medida que es per se, sino que en la medida que en el fondo de eso habla de precariedad de mucha cultura chilena. En un libro como Pájaros Negros, que editó el Pato Jara hace unos 4, 5, 6 meses atrás, lo que hay es la historia de la comunidad del metal chileno, pero también la historia en el fondo de cómo se produce ese sonido, ¿cachai? Cómo graban, cuáles son las condiciones, cuál es la industria. Y eso creo que en el fondo es tan revelador de la vida chilena, de la vida local, o de lo que sucede en el país, o la historia del país, como cualquier estudio tirónico. Que el ensayo Brunner, ¿cachai? Son estos como fragmentos, estos merodeos, estos caminos que están como por el lado como de la gran historia. O sea, me parece súper interesante que en el momento que estaba cuando tú Frey Junior de presidente de la década del 90, los fiscales de que estaban fichando por un sello grande, ¿cachai? O sea, me
parece interesante esa figura. Me parece interesante que el hermano de Sebastián Piñera sea Negro Piñera, y que haya sido artista. Y en la escritura y en las canciones de Sebastián Piñera hay una política clara, hay una clase de escritura que podría poner algo parecido a escritura en Estado ahora, no sé, estoy dando una vuelta. Me interesa trabajar esas preguntas. Sí, con respecto a la misma, del campo que habla, de alguna manera estas manifestaciones han tenido su núcleo en Santiago. O sea, tú ves la documentación que hay en artefactos como el arte cultura, digamos, documentales, por ejemplo, a los que podía acceder si quería investigar un fenómeno, ya sea por inquietud personal o desde el punto de vista académico. Pero en tus novelas estos fenómenos están acrisolados desde la sensibilidad de la provincia y de alguna manera son representaciones a las que podés llegar cuando estás investigando algo. O sea, es loco porque yo leí Cerdo y Peces, ¿la leyeron alguna vez o no? ¿Ubican Cerdo y Peces o no? Cerdo y Peces era como la principal revista contracultural argentina que hacía un tipo que se llama Enrique Sims, que luego creo que estuvo en The Clinic, pero que en algún momento llegaba a comprar como al kilo, ¿cachai? O sea, comprar como llega la ñ acá, que la compran, la ñ la venden al kilo, o sea, vale 500 pesos no porque sea una revista barata, sino porque llega 6 meses tarde porque la compran al kilo para distribuirla, ¿cachai? Llegaba a Cerdo y Peces, al 90 llegaba y alemana, me parece, a los 80, los 91, 92 llegaba y alemana. Yo tengo fe en esos espacios como de la distancia. Tengo fe porque en el fondo me parece que hay una libertad de lectura mucho más atractiva que eso, por un lado, una libertad atractiva mucho mayor, una libertad mucho mayor de lectura respecto a lo que voy a hacer con la lectura o los códigos, porque está tan lejos que da lo mismo como leáis, ¿cachai? Da lo mismo como construáis, como escribáis, da lo mismo como construyas un discurso. Y por otro, en el fondo también es que esa ficción de que Santiago es de Chile, me parece, o esa ficción, no es que Santiago no sea Chile, sino que todo Chile es provincia. Todo Chile es una provincia, ¿cachai? O sea, todo Chile y Latinoamérica es una provincia. Y en el fondo, me parece que hay que trabajar justamente pensando en esa falsa ilusión de como cierta alta cultura chilena, de una centralidad chilena que no existe, ¿cachai? A mí me parece que eso no es tal. O sea, me parece que no existe, no es tal, o sea, me parece que no funciona. O sea, yo nunca he pensado en el fondo trabajar en la provincia como una opción, sino que en el fondo hay una lectura que para mí todo es provincia. O sea, Peñalolén es provincia, o sea, Providencia es provincia, el centro de Santiago es provincia, el centro de Santiago es una región de Perú. O sea, lo discutía alguna vez en un artículo que es muy brillante de Patricio Jara, en la que pasa donde el Pato habla en el fondo de la inmigración colombiana en Antofagasta. En 20 años vamos a tener una generación de antofagastinos de raza negra, ¿cachai? Afroamericana. ¿Dónde está ese Chile que nosotros ficcionamos por central ahí? No existe. ¿Cachai? No es una ilusión. Y a mí esa ilusión me parece que es una ilusión que cada vez, ¿cachai?, desaparece. Es más una cosa que está diluyendo, está ahí como difuminada. Entonces yo nunca he planteado escribir desde la provincia como una voz de la provincia, pero me parece que realmente son mucho más interesantes ciertos lugares que están en ese borde que lo otro que pretende ser centro, cuando en realidad, ¿cachai?, está todo mezclado. Me parece que está bien que está mezclado. O sea, me parece que... ¿Vieron Las Argandoñas o no? Es buenísima, una muy interesante. Pero el día antes colocaron El Reemplazante, que es una serie que tenía TVN y un canal público que en el fondo está programando dos cosas, que una que podría ser una serie de ficción muy sofisticada y otra un reality como basura, ¿cachai? No hay una sola cosa, es heterogéneo, es múltiple, uno trabaja en esa zona. La pretensión de centralidad como latinoamericana, chilena, santiaguina, no es tal. Uno se mueve en esos lugares más cruzados. Desde ese punto de vista, esta pregunta me la apuntó Paso en la reunión de seminario. Yo no me voy a hacer cargo de ella.
¿cómo te situarías tú a partir de la definición, ¿no? O sea, más que definición, lineamientos que he dado de tu literatura de provincia, mejor? ¿Cómo te situarías dentro de la tradición literaria chilena? O sea, yo tengo dos suertes que me parece que son suertes. Nunca he participado en ningún taller literario. O sea, estoy feliz de no haber estado en un taller literario de nadie. O sea, de nadie, ¿sí? Y eso me tiene muy contento. O sea, ¿Y tú tampoco así? ¿qué? ¿Tú tampoco así talleres? No, trato de no dictar talleres. Y si dicto talleres, los dicto la Escuela Portales. Y si quiero dictar talleres, me toca dictar un taller en Balmaceda en un marco de una institución. Fundamentalmente donde los alumnos que pueda tener luego tengan taller con otra persona. Y este es un programa definido, ¿cachai? No hay nada que le haya hecho más daño a la literatura chilena, creo yo, que la figura del profesor de taller, que en el fondo dicta un taller y construye discípulos, ¿cachai? Pero que en el fondo termina generando clones. De los donositos. Los donositos, que fueron a los talleres de Donoso, que fueron a los talleres de los que fueron a los talleres de Donoso, y que luego fueron a los talleres de los que fueron a los talleres de los talleres. O sea, acá, bueno, mi gato dicta talleres literarios, ¿cachai? O sea, yo podría decir a mi gato que dictar un taller literario y lo podría dictar perfectamente, ¿cachai? O sea, en serio, yo creo que mi gato sabe más de literatura o sea, conoce muy bien al señor Raúl Ruiz, mi gato, que muchos de los que dictan talleres. En el sentido, no de los talleres, sino en el sentido como de la ficción de acceso como a una red, o la ficción de acceso a una sociabilidad, ¿cachai? Yo creo que en el fondo, esa es por un lado una lectura que tengo yo, que es muy personal, ¿cachai? O sea, me parece que trato de no hacerlo y mientras pueda no hacerlo, no lo voy a hacer. Que alguna vez voy a tener que hacer Lucas y mejor voy a estar muerto de hambre y voy a tener que pagar una deuda gigantesca y mejor voy a estar en un taller, ¿cachai? Pero mientras pueda seguir haciendo clases y funcionar sin requerir un poco de la idea del taller, lo voy a hacer, ¿cachai? Eso por un lado. Pero creo que en el fondo eso genera una línea de continuidad que una línea de continuidad que muchas veces era clasista, una línea de continuidad que en el fondo muchas veces no permitió como un desarrollo, ¿cachai? O sea, en el fondo era como, los talleres literarios, no sé, el 99, el 10.000 era como, o sea, veía la biografía de los escritores y eran como, fue el taller literario Pillavarro, al de Gonzalo Contreras, al de Jaime Cólera, al de no sé quién más, y eran como si fuera una universidad, eran como grados, y si hasta el más Churchill lo habían dramatizado en el show de los libros. O sea, uno de sus cuentos fue dramatizado en el show de los libros. Había un tipo en Valparaíso, que era un escritor de Valparaíso, cuya principal gracia era que su currículum era que lo habían dramatizado una vez en el show de los libros. O sea, y se presentaba y vivió mucho tiempo de las becas, era malísimo el tipo, una parte de esa ficción, ¿cachai? Me parece que lo que sucede ahora en cierto grado de la literatura chilena es que esa cosa, eso desapareció un poco y lo que hay es una cuestión mucho heterogénea de gente que en el fondo no tuve que pedirle permiso a nadie para estar, ¿cachai? O publicar y con editores inteligentes o editoriales que en el fondo permitieran circular los libros, que están en un plano más heterogéneo, ¿cachai? O sea, yo soy fan de la Diana Martí, pero creo que la Diana Martí le ha hecho un daño tremendo como el modelo de escritura de mujeres en Chile. O sea, no daño en el sentido, pero en el fondo hay un modelo de escritura de mujeres que en el fondo no es difícil de zafar, ¿no? El cuerpo, la representación de la palabra, el Estado, o sea es como una línea, ¿no? Pero lo mismo que también en la clase de cuento norteamericano perfecto que está ahí, que es como me tomo un café y alguien que se para, que se pone, no sé, como que construye un edificio al lado, así como en El Esconde. Con José Donoso, o sea, me parece que está ahí, hay una tradición, que es un camino, ¿cachai? Están los dos lugares, tres lugares. O sea, por eso realmente me interesa, no sé, ponte tú mucho más la poesía de Andrea Ambante, que tiene una salida, ponte tú, hacia la poesía visual, y tiene una salida hacia la poesía más de corte social, y la tensión del lenguaje que crea Ambante, no sé, espacio, especies institucionales, o en bandas sonoras, o en Amarillo Crepúsculo, no sé, ¿cachai? Como un libro de poesía como Juan Carreño con Profiero, ¿cachai? O el guía para perderse en la ciudad de Víctor López. O sea, parece que ahí hay indagaciones como mucho de repente más interesantes como para ciertas normativas, ¿cachai? Pero estoy dando una vuelta muy larga, pero yo creo que en el fondo no sé si hay lugar, ¿cachai? No sé si hay un lugar. Me parece que no sé si existe una literatura chilena, ¿cachai? O sea, yo soy muy fan de Marcelo Mayado, no sé si le leído Mayado, ¿no? Que Mayado está todo el día pidiendo que lo exilien de Chile, así, que lo echen de Chile, y el Marcelo en el fondo ha construido un relato sobre la cultura de San Antonio.
Y uno podría decir que la literatura me lleva a una literatura que está en otro lugar, o por otro lado, cuando uno lee lo que sucede con lo que dirá Daniel Rojas Pacha en Arica, con Sinosargo, entonces este tipo que están editando cómic en Arica, o sea, el pop de Rodrigo Ramos, libros gore, pop, o sea, en Arica, en la frontera exacta con Tacna, o sea, me parece que ahí hay un gesto que es interesante. Tanto más interesante que todo el libro que publica La Galaxia del Diablo todos los años. O sea, no sé, entonces... abrimos la ronda de preguntas. No tiene mucho que decir. Sí. Sí, no sé. Es la conversación más corta de mi vida. Sí. No sé, que yo estoy hablando por el tiempo. Sí. ¿Sí? Sí, vale. Sí. Perdón, mi primer viernes de letra. Y con respecto, bueno, y ahora voy a preguntar un poco de mi seminario. Tu posición con respecto al relato, o más que nada con el intertexto dictadura post-dictadura, que de alguna manera es una de las lecturas más canónicas que hay para hacer, para analizar la literatura después de los 90. De alguna manera yo siento que, por ejemplo, en Estrella Muerta, ahí está un relato de una veterana de guerra en la post-dictadura, pero está tangencialmente tocado por gente que tiene otra enciclopedia, gente que ya no está estructurado este canon de cultura pop que tuvimos con el Bicentenario, no se sabía bien qué era Violeta Parra, salvo el contexto específico y capitales culturales específicos, sino que era como un marasmo donde había lana, donde los punk eran lo mismo que los New Wave, y toda esta gente estaba en contacto en la universidad, que es un hecho histórico que pasó en Campo Oriente, que pasaron en el pedagógico. ¿Tú viviste el contacto entre...? O sea, yo lo viví, ahora tengo que sumar dos cosas. Yo no estudié acá en Santiago, estudié en Valparaíso, en Playa Ancha, donde era como, no sé, como era como como el Taj Mahal de los Lana de Valparaíso, el Palacio de la Moneda como del activismo y de la insurgencia revolucionaria, o sea, era bien duro, o sea, había trotskistas, estaban trotskistas que se habían separado de los trotskistas, y estaba la secta trotskista que se había separado de la otra secta, o sea, se seguía desgranando. Pero me parecía que eso convivía en un espacio donde había dos cosas. Uno, por un lado, había una precariedad de bienes culturales, o sea, de bienes culturales que en el fondo, como te repetí hace un rato, te permitía una libertad de lectura tremenda. Yo tuve la suerte de entrar a la Playa Ancha de una generación donde pasaron dos cosas. Una, que entró una generación de periodismo, ¿cómo? Playa Ancha en ese momento estaba dando vuelta al Bernal Núñez, que ahora está en la Venganza del Pudú, el Lucho Pozzi, que escribe las teleseries del 7, Marcelo Contreras, que es crítico de música del Mercurio, Gonzalo Massa, que dirigía el Fidox, ¿sabes? Uno dice, ¿por qué anda dando vuelta a toda esa gente? El Mauricio Jürgensen, que ahora también es como editor de la tercera, que andaban dando vuelta ahí, el otro amigo, un documentalista, que es el Felipe Montalva, que está más metido en la cosa más de la momento social, y estaban dando vuelta ahí, en ese espacio, donde era un intercambio de lecturas e intercambio constante de libros, discos, etc. Y por otro lado teníamos una biblioteca de un pedagógico que debe ser la Universidad de Chile. No teníamos la suerte. Ustedes tienen ramo lingüística, sí, pues. Tuvieron que leer a Félix Morales en el momento, ¿no? Félix Morales Petorino, que escribió el diccionario de chilenismo, ¿no? Félix Morales Petorino construyó este diccionario de chilenismo, me acuerdo que lo había construido y había armado unos volúmenes, como 3 o 4 tomos, como de muchas miles de páginas. Investigando muchas veces de campo, pero también a partir de ejemplos sacados del habla popular y de los documentos del habla popular, que era la novela social chilena de la década del 60. Ponte tú, en la biblioteca de la universidad, y él la había donado porque él la ocupaba como material de investigación lingüístico, y estaba todo Gómez Morel, estaba todo Méndez Carrasco, estaba todo Paco Ribano, y nadie se había dado cuenta de eso. Entonces había más bien quedado con un libro de la década del 60, 70,
como no sé, por lo que se llama Lima, Paradiso, ¿cachai? Entonces, eso cruzado en un marco donde en el fondo tú tenías una suerte de avidez por leer o por escribir o por dar una vuelta. Era como interesante para construir el saber, era muy disperso, muy heterogéneo, no había lugar, pero por otro lado yo tenía profesores que estaban todos rayados con la nueva novela histórica. Todavía pasa, ¿no? La nueva novela histórica, así como Antonio Gil, esas cosas, ¿no? Así como que estaba como que era como la moda académica esos días, era como pasar novela histórica relacionada al quinto centenario, así como, y todos los profesores hispanoamericanos habían agarrado el artículo de Fernando Inza y el libro de Sigmund Merton y lo hacían, era un check, y todas las tesis se escribían sobre nueva novela histórica. Entonces era muy loco como el desfase, cuando yo estaba, entonces vivía en Valparaíso, vivía en Villa vivía en Valparaíso, escuchaba mucha música muy diversa, leía otros libros muy diversos y en un espacio muy precario donde en el fondo estaba todo eso. O sea, tenés que pensar que este era un país donde nadie podía decir nada hasta que en el fondo tuvieron el machete en contra de los negocios. Un país que era un marasmo, un país que estaba congelado, un país donde la tele era viva el lunes todo el día, o sea, todos los días, el modelo donde todos los humoristas salían vestidos como el zorro para estar con Morandé, o sea, Morandé no era el señor pícaro que muestra a mí en pelota ahora, sino que era como el animador del Prime con más prestancia, que se agarraba la loco, o sea, en el fondo, una cosa que toda la buena vida de dice, bueno, el tipo era amante de la Boloque, o sea, donde el cantante de la música de moda eran bandas como, o sea, Kiko Jung, Alberto Plaza, o sea, como que empezaban a pensar que eso no sonaba en la radio, entonces de repente como que, o sea, por eso nunca llegó al canal Rock and Pop, o sea, lo más radical que era una revista con la Rock and Pop, que en el fondo era una buena revista de rock, pero que en el fondo, si contáis los artículos fuguíticos, un museo era muy en la moda, o sea, donde en el fondo como que una transgresión súper legitimada era la que hacía la zona de contacto, que a mí me parecía que era muy bueno porque en el fondo permitía ver ese paisaje, hacía la Vega que ahora hace pánico, hace desorden, de colocar en lo que estaba en la urgencia del presente a la vista de todos los viernes. Era muy complejo, muy confuso, entonces como en el fondo la postdictadura yo nunca la leí como, o la dictadura, la postdictadura nunca yo la leí, y está entre muertas como una cuestión celebratoria, sino como un páramo desolado donde en el fondo lo que habían quedado eran los escombros de la ideología, los escombros de los objetos culturales, los escombros de una ficción utópica de la Constitución Nacional que terminó de armarse. Siempre he trabajado en ese lugar. Entonces, ahora, y ojo, era un paisaje que era como Valparaíso, yo vivía en Valparaíso, que no era la ciudad patrimonial llena de hoteles boutiques que hay ahora, ¿cachai? O sea, en el fondo era una ciudad que se estaba cayendo a pedazos, con un alcalde que en el fondo practicaba la pederastia, ¿cachai? O sea, donde en el fondo que de una fiesta sonara los Pixies era como rarísimo, ¿cachai? Donde los bares del barrio Puerto, que ahora son bares de carrete y todo el cuento, eran bares realmente activadores, ¿cachai? El público universitario alcanzó a estar en contacto yo alcancé a estar en contacto con bares de pescadores, bares activadores donde el sábado de la noche están pasando cosas, ¿cachai? Me parece que era interesante eso. Me parece interesante. El bar que en el cual yo me iba a tomar cerveza en la universidad era un bar donde iban además los pescadores y también los obreros del cementerio. Para ganar plata lo que hacían era vender las muelas que le sacaban a las calaveras, a los huesos. Muchos de esos, si estabas en trabajadores, tú estás con ellos, no eran amigos tuyos. Entonces estás ahí 5 años yendo a un bar o yendo al mismo lugar, donde tú empezás a jugar con ese paisaje, ¿cachai? Un paisaje como el Valparaíso profundo, el Valparaíso que no es patrimonial. El paisaje del Valparaíso que en el fondo ahora desapareció en la lógica como el Hotel Boutique. O sea, me parece que para mí, como la ley de la postdictadura o la ley de los 90, para mí es como todo eso mezclado, ¿cachai? Pero por otro lado yo llegaba a Villa Alemana y estaban todos los tipos en Villa Alemana creyéndose que estaban en Seattle. Y todos mis amigos creían que iban a tener una banda de rock y iban a ser famosos en la radio, cosa que no estoy exagerando. Algunos terminaban teniendo banda de rock, o sea, y les va regularmente bien, o sea, siguen en la lucha. Entonces, por un lado, parece que era el desastre, y Alemania era un pueblo que no le importaba a nadie, pero donde estaban todos creyéndose que era sacando discos, escuchando música, o sea, yo tenía 18 años y era erudito en reggae y en ska y en tap. O sea, porque era como parte como del trato diario. O sea, era como asignaturas pendientes como en la vida cotidiana. Era bien loco para mí, como bien esquizofrénico. Por un lado estudié castellano, estudié pedagogía, en el fondo, pero por otro lado leía Stephen King, entonces como
era loquísimo, así, era bien cruzado, y esa heterogeneidad a mí por lo menos me construyó con un modelo de lectura mucho más abierta que yo creo que si hubiera tenido, que hubiera estudiado en Santiago, hubiera estudiado en la Católica del Paraíso, hubiera estudiado, ¿cachai?, en la Chile. Me permitió conocer a gente que en el fondo estaba lo mismo que uno y que trabajaba a la misma velocidad, que estaba leyendo, armando cosas a la misma velocidad, que no era una cosa generacional, pero eran como amigos con los cuales te cruzáis y la mayoría sí igual. Y por otro lado te topáis con espacios bien esquizofrénicos que te permitían justamente manejarte en varios niveles. Te permitían leer en varios niveles. O sea, estaba leyendo, no sé, me acuerdo que leía la escritura empírica en las clases y salía y me volvía a leer alguna de Stephen King, alguna de Stonelli, alguna yo tenía profesores de literatura que eran muchos que habían quedado como de la dictadura, entonces no leían mucho, no tenía idea quién era Méndez Carrasco, quién era Gómez Moreira, no tenían una lectura social que les permitiera una lectura más que social, no era una lectura contextual y de archivo de los materiales con los cuales trabajaban. Y me parece que con los años aprendí que esa lectura podía ser interesante con determinados textos, o sea, todas las salvedades que uno puede tener de eso. Bueno, yo no sé en cuánto dura el a mí no me dijeron nada, que me da miedo que llegue alguien y esté hablando Álvaro y no eche, no pasa eso. Dale. Hasta las 3:30. ¿Ah? Hasta las 3:30. Ya, gracias. A mí, recogiendo un poco de la percepción que tiene la gente con respecto a tu literatura, ¿qué pasa con el formato, con de alguna manera, la brevedad respecto a una perspectiva solamente cuantitativa? Yo creo que empezamos tu novela y empezamos, no sé, por Casa de Campo y yo de así. ¿Y qué pasa también? Que otros escritores están sacando formatos cortos. ¿Tú tenías alguna lectura de eso? Yo tengo que hacer una lectura muy loca. Yo creo que yo pertenezco a un corte cementado donde nadie es cuentista. O sea, donde nadie es cuentista en el sentido de que nadie es cuentista, a nadie le interesa el formato breve, acotado y en el fondo legitimado del cuento. Y lo que están haciendo en la novela es investigar los lugares hacia los cuales la novela se puede dirigir, o no puede operar. Estoy pensando en el púgil de Mike, estoy pensando en el exceso de Patujara, estoy pensando en la soga de los muertos de Antonio de Oliva, estoy pensando en esta otra cosa, ¿cómo se llama? Forma de volver a casa de Zambra. O sea, en el fondo no pienso que ninguno sea cuentista y esté trabajando en la idea, además tampoco trabajando en la idea de una suerte como de, yo por lo menos yo no, ¿cachai?, de una carrera literaria, ¿cachai? Pensando que la generación anterior son todos súper buenos cuentistas, son todos muy obreros. A mí no me parece tan interesante, ¿cachai? Por a mí por lo menos, ¿cachai? Yo creo que la brevedad tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con cómo estoy planteando el libro, ¿cachai? No hay una explicación, o sea, lo que me pasa a mí también es que fondo ojo, que Caja Negra y Música Marciana son libros largos, pero están muy mal diagramados. Entonces se ven más chicos de lo que son, o sea, la letra de Caja Negra es como chiquitita, pero en el fondo como que la gente ve lo diagramado, pero cuando estuviera con la diagramación de Faguara, sería, no sé, 300 páginas. O sea, es un dato súper importante, para mí, música también, o sea, la caja es súper grande, entonces tienes 200 páginas, podrías tener perfectamente 250 o 300. Sí, que estaba pensando principalmente en ruido y en... Ahora, que yo creo que son novelas que exigían brevedad, que exigían la ausencia de digresión, exigían un camino que se determinaba por ese lugar, que están consideradas, para mí por lo menos yo lo considero a partir de la construcción de una voz. Y cuando yo creo que esa voz ha dicho todo lo que tiene que decir desde el punto de vista de la construcción, no tiene sentido estirarla, como mismo no tiene sentido repetirla. Me parece que ese dato es muy relevante. O sea, nunca he pensado en términos de brevedad, me encantaría escribir más largo, pero como dijo alguien una vez, o sea, no sé,
yo soy bien fan de los Sonic Youth, o sea, cuando los Sonic Youth tenían, no sé, 10 años de carrera, empezaron a hacer discos escuchables, ¿cachai? Discos como con voluntad pop, ¿cachai? O sea, el Goo o el Guilty, ¿cachai? Pero habían estado en el Sonic Death antes, de Damnation, ¿cachai? No sé, pues, como que me parece un proceso que, o sea, empezar a pensar en el peso de las novelas, empezar a pensar en la estación de las novelas, me parece que es irrelevante. Irrelevante porque en el fondo no estoy hablando de objetos, por lo menos las novelas que yo escribo, las novelas que me interesa leer no están medidas por el mercado. Yo no escribo bestsellers, no me interesa venderme como bestseller, me interesa escribir 400 páginas para que en el fondo el lector del libro de 800 páginas compre el libro de 800 páginas. Que es un mercado particular, o sea, me interesa trabajar en otros lugares. O sea, no tengo por qué cumplir esa exigencia, no tengo. Lo mismo que no tengo por qué escribir cuentos, no tengo por qué publicar cartalleros, no tengo por qué, ¿cachai? No tengo por qué. Alguna vez escuchaba Biblia, alguna vez hablar y yo que le preguntaba a Biblia, bueno, tú escribiste una novela que es Conspiración Artificial, ¿la leyeron o no? Conspiración Artificial de Biblia, que es una novela que parte con una novela histórica, pasa policial y termina con una novela de ciencia ficción distópica. ¿Y cómo hiciste eso? Le preguntaban a Biblia. Y Biblia decía, ¿por qué no? O sea, ¿qué topamos? ¿Por qué tengo que pedirle permiso a alguien? ¿Por qué tengo que funcionar como la aduana de alguien para escribir? ¿Por qué tengo que esperar en el fondo que me lean? Me parece que eso es irrelevante a la hora de la escritura. Yo tengo la suerte de que los libros se publiquen, no sé. Sí, lo preguntaba desde la perspectiva que se nos suma, o sea, mirando desde fuera, podía encontrar mucha, o sea, de la producción actual literaria en formato de alguna manera más breve. Sí, pero jamás cometería la estupidez de escribir una novela, o sea, no estupidez, pero como si ocurriría jamás escribir una novela por tuya. Me parece, ¿sí? ¿Tiene sentido? No sé. Sí. La brevedad de lo que está en los libros que alguien se tiene que hacer cargo posteriori, pero yo no puedo hacer cargo de brevedad. Lo que yo sí sé claramente que hay una producción de literatura chilena que está, de gente que está entre los 25 y los 41, 42, que no está, que está produciendo novelas, que no está escribiendo cuentos, que no está pensando en el cuento, no está pensando en la pregunta de qué es la novela. Me parece que eso es súper relevante en relación a lo que pasó hace 15 años atrás y lo que puede estar pasando más adelante. ¿Y en cuanto al género novela te queda bien? Porque yo no sé lo que es la novela, y eso me gusta mucho. O sea, ¿qué es la novela? ¿Qué puede ser la novela? ¿Qué es lo que es? Sí. No, o sea, ustedes saben, yo no sé lo que es una novela. He escrito 4 novelas y no tengo idea qué es la novela. Claro, ¿Por qué tendría que saberlo? O sea, trabajo y escribo una lengua que es una lengua cruzada por muchos referentes, que es una cultura que está cruzada por muchos referentes. ¿Por qué deberían los objetos y los objetos que en el fondo yo produzco en esa cultura, en esa lengua, ser responder a un género o una característica particular? ¿Quién me obliga a hacer eso? ¿Cuál es la distancia entre la ficción y la no ficción? ¿Puedo categorizar de periodismo el trabajo de Moat, o el trabajo de Yoneda Chang, o el trabajo de Gabriela Biener? No sé. ¿Puedo categorizar de ficción a lo que hace, por ejemplo, no sé, Pancho Moat, con Pablo Riquelme, o Tres Viajes? No puedo. ¿Qué hago con una novela como Diamel Tit, como Puño y Letra, que es un objeto casi de instalación donde ella lo que toma son las actas o los documentos del juicio de Aracía Clavel en Buenos Aires y lo edita? Sigue siendo novela. ¿Dónde está la figura del autor ahí? No sé. ¿Por qué tengo que exigirle al género una pretensión dogmática de lo que tiene que hacer? Porque tengo que venderlo de ese lado, ¿cachai? Me parece que es interesante trabajar justamente desde ese no saber, desde responder en la medida que los libros se están haciendo. En relación, porque sacaste dos publicaciones igual bien seguidas, entre Estrellas Muertas y Río pasó poco tiempo. 2 años, y vale harto. Sí, claro. Sí, una guagua aprendió a caminar en un año. O sea, sí, 2 años más. O sea, cuando salió Estrellas Muertas teníamos. Sí, estaba Piñera presidente. O sea, ha sido largo, la Bachelet todavía no vuelve, es largo. O sea, como los 30 días que los 24 mineros estuvieron atrapados, fue súper largo, 2 años es mucho.
mucha lectura, yo creo que... O sea, yo lo veo como harto, ¿cachai? Como tiempo de producción por una novela, 2 años. Es que saca la cuenta. Estrella se publicó en 2010, pero ahí está escrita en el 2008, 2009, ¿cachai? O sea, y el ruido se empezó a escribir en el 2007, ¿cachai? Sí, para mí son procesos súper largos. Yo me demoro mucho en terminar un libro, o sea, me demoro ¿cuántos? 7, 8 años. ¿Cachai? Entre que trabajo el libro, entre que el libro parte, entre que lo corrijo, pasan 5, 6, 7 años. Estrella me eché 5 o 7 años, y el ruido me eché más de 10. Traté de entrar al texto, ¿cachai? Lo armé de varias formas antes. Yo sé que los trabajaste paralelamente. Porque fueron trabajando muchas versiones que iban cambiando, y eso es parte del proceso del libro. ¿Cachai? Y ese proceso como que es súper interesante, porque en el fondo yo no creo en esa figura del escritor que se levanta y escribe 500 palabras hoy día, y mañana escribe otras 500, y luego suma y va y tiene un libro. No, ¿cachai? Estoy trabajando con objetos volátiles, que son materiales que son súper complejos, ¿cachai? Ruido se escribió primero como una crónica del Mercurio del Paraíso del año 2000. Esa crónica se perdió y nunca más supe qué, pero la investigación quedó. Luego se escribió como una versión en un libro que se llama Dios el Chileno, que era periodismo, que era crónica, que era no ficción. Y luego ese texto fue editado, y muy bien editado, en una revista peruana que se llama Etiqueta Negra de Crónica, y luego fue publicado en el sábado, o sea, tuvo 3 versiones antes, ¿cachai? Y luego yo lo destruí para más ruido. Y lo cambié completamente. Entonces, el proceso no es el proceso en el fondo como de la ficción, de que uno se demora muy poco en escribir un libro, sino que estás trabajando en el libro en 3, 4, 5 libros a la vez, o ideas a la vez, y esas van teniendo sus tiempos y se van encontrando con ciertas cosas que en el fondo permiten sacar de la luz. En Estrella, en el fondo, yo no podría haber escrito Estrella si no hubiera pensado en la imagen del incendio. Venía teniendo ganas de escribir sobre la historia de esta pareja mucho tiempo, pero hasta cuando apareció la imagen del incendio, que era una imagen que me tocó ver cuando viví en Valparaíso, no pude terminar el libro, no pude empezar a escribirlo, no apareció la voz del libro. Pero esas cosas se resuelven en el tiempo, los procesos no son lineales, no son consecutivos uno después de otro. Por lo menos yo siempre estoy trabajando 3, 4, 5 cosas a la vez pensando. Yo creo que la única ventaja de trabajar en zonas como relacionadas con el periodismo es que estáis obligados a leer ciertas cosas de urgencia. Y trabajar en urgencia. Cuando vuelve a la ficción en el fondo es lo único que te da el tiempo para trabajar. El tiempo para trabajar sin en el fondo pensar que vaya a publicar. No. Cuando yo creo que el libro está listo, se lo paso a la editora, y la editora me dice que sí, que no, a veces me ha dicho que no, perfecto, listo. Pero no hay en el caso mío no hay una obsesión por sacar una novela cada cierto tiempo ni estar en ningún lugar. No me atrae eso. Cuando el libro sale, claro, como he ido a la entrevista, yo todas las cosas que uno tiene que hacer, pero el libro sale. Pero lo bueno que el libro sale es que yo me olvido el libro, no tengo que hacerme más cargo del problema. El problema lo tiene el repertorio, lo tiene la editora. Quedan 15 minutos, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Te quería hacer una pregunta en relación con lo que tú hablabas en un principio de la categoría de los freaks. Hablo fuerte, que soy muy sordo. Siempre soy sordo. Sí, te quería preguntar en relación a lo de la categoría de los freaks. ¿Ya? ¿Tú crees que a lo mejor esa como etiqueta que te han puesto tiene que ver justamente como con intentar situarse fuera como del centro? O sea, que en el fondo los freaks vendría a ser como lo fuera del urbano santiaguino. Puede ser. Ahora, yo creo que le doy una categoría que se iba desplazando de nombre, porque ponte tú era una categoría que en la década, era una categoría que ponte tú en la década del 90 era la categoría de nerd, ¿cachai? La categoría pasó a ser la categoría freak. En el fondo apareció el freak mutó a bizarro, que es una adaptación del término francés bizarre, ¿cachai? Que tiene una traducción completamente distinta literalmente en español. Y luego eso y esto yo creo es producto como de la historia de la cultura. Cuando tú pensás en la categoría de freak, la categoría de bizarro, cuando tú 10, 15 años atrás, aludía a una clase de consumidor de objetos culturales que estaban fuera de la línea de visión del mercado.
O sea, ahora tú puedes conseguir en cualquier tienda una figurita de Star Wars, ¿entiendes? ¿No? O un dibujo o un cómic de Batman, ¿cachai? ¿No? Pero hace 15 años esa clase de conocimiento eran excéntricos o anómalos, ¿cachai? El cine de Peter Jackson era un tipo que filmaba películas gore donde había monos vampiros que comían cerebro, ¿cachai? Luego filmó El Señor de los Anillos, ¿cachai? Entonces, aludía a una zona no domesticada por el mercado, aludía a una zona que era muy cercana a la música punk, muy cercana como a cierta clase de under, donde se convivían. Si tú agarras un fanzine o agarras ciertos lugares, están en directa relación, ¿cachai? O sea, como que es una suerte de erudición o de conocimiento muy a contrapelo de lo que el mercado vende. Y luego eso, a partir de, no sé, como de la sociabilidad que puede llegar, o el mercado descubre que hay un nicho ahí, ¿cachai? Y eso se domestica. Se domestica y aparece una categoría en el fondo del consumidor, que es la categoría del ñoño, la categoría, ¿cachai? Que es una categoría de un consumidor domesticado que en el fondo consume estos objetos, consume estos productos culturales mediados por un mercado que en el fondo encuentra en ellos un nicho. O sea, piensa tú en páginas como Salón del Mal, o los Eternautas.cl, o no sé, otra cosa como Nerdorama, ¿cachai? O Bleeding Cool News, ¿cachai? Que en el fondo lo que hacen es domesticar este mercado, domesticar estos objetos, y en el fondo mediarlo y despojarlos de cualquier peligrosidad, ¿cachai? Pero ver cintas de Kevin Smith hace 15, 20 años era raro, era subversivo, porque en el fondo estaba en una película como Ratas de Mall, una película como no sé, ¿cómo se llama la primera vez que... ¿Cómo se llama la primera? ¿Cómo se llama la primera de Kevin Smith? Clerks de Kevin Smith, filmadas como en blanco y negro, con una cámara robada en mano, y en ese cine independiente, ¿cachai? Gente que hablaba sobre Star Wars era un conocimiento transgresivo. O sea, estoy pensando justamente, apunté tú en el artículo que viene de Daniel Link sobre la imagen de Star Wars en Latinoamérica del año 70, o sea, donde en el fondo uno podía identificar el Star Wars de los 70 con una rebelión contra el Imperio, ¿cachai? O sea, eso lo dice, no lo digo yo, lo dice Link en un artículo que aparece en un libro de Link que se llama Clases. Entonces, y luego esto se domestica, esto encuentra un nicho, encuentra un lugar, y en el fondo se despoja de sentido, ¿cachai? Se despoja de peligrosidad, se despoja de excentricidad, se despoja de anacronismo, ¿cachai? Y lo que sucede con eso en el fondo es que es una categoría que deja, por eso yo me pasaba como, tenía problemas con la figura de la categoría freak, porque en el fondo ya estaba desprovista de esa noción de marginal, ¿cachai? O sea, cuando Viñuela aparecía con una polera de Smiths, ¿cachai? O sea, cuando Viñuela decía que era fan de los Smiths, o sea, eso era raro, ¿cachai? Eso era rarísimo, o sea, pero cuando tú ahora, yo he visto poleras de Dead Kennedy vendidas en Almacenes París. O sea, ¿cachai? O sea, cuando yo leía a Grant Morrison, que es un dibujante, un guionista historieta hace, no sé, 15, 20 años atrás, y escribía Arkham Asylum, y él confesaba que tomaba LSD para escribir Batman. Y ahora agarra un disco de Robbie Williams y aparece, y el concepto del disco de Robbie Williams lo inventó Grant Morrison. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con eso? Y yo justamente esa pregunta me parece interesante, porque en el fondo ha habido una mediación sobre estos objetos que lo ha despojado de peligro, lo ha despojado no de margen, pero lo ha despojado de complejidad, ¿cachai? Lo ha reducido a una clase de perfil muy único, ¿cachai? Muy claro, muy ordenado. Entonces de repente hay que empezar a replantear justamente como esas zonas, esos lugares, empezar a verlo. Entonces de repente la categoría de los freaks, pues por eso me interesan todos otros libros donde en el fondo están los mismos temas que los anteriores, ¿cachai? Pero están despojados de la cita pop arbitraria o exagerada, porque en el fondo me preguntan ¿qué pasa si hago esto sin recurrir a lo que yo sé hacer muy bien? ¿Cachai? A mí durante mucho tiempo me tocó ser crítico literario y hacía todo este gesto como de leer en contexto, me parecía que tenía sentido hace 10 años atrás, pero ¿qué me sucede ahora? Me sucede que en el fondo creo que es más urgente hablar de televisión. O sea, creo que hablar de televisión basura es mucho más transgresivo, ¿se entiende, no? Que hablar y más urgente, más necesario que hablar del último libro editado y vendido en el drugstore. O sea, me interesa mucho más hablar de Raquel Candoña, que el último polaco muerto de cirrosis que emigró a Estados Unidos, que lo conoce su papá y su mamá y los críticos literarios de Abelia. O sea me parece que tiene una urgencia
que es interesante para mí, por lo menos como lector. O sea, el otro día estaba leyendo no sé, no, pero yo no sé si te responde la pregunta. Más. Conversemos, por favor. Estuve toda la mañana trabajando, lo único que espero es una conversación. Ya es lo urgente retomar estos objetos basura. Danos pistas, ¿qué más retomamos? Teníamos la argandoña, No, pero ya teníamos la argandoña. O sea, no, pero yo creo que hay que volver a ver ciertas cosas como con atención. Yo creo que cuando tú... Los 80 es una obra de la cultura importante, más allá de que sea una obra, más allá de que sea una serie de televisión y le vaya muy bien y todo el mundo sea feliz viendo los 80, es una obra importante porque tal vez debe ser la obra que concentra el mejor registro de la memoria emotiva local a partir de los objetos. Cuando uno ve el arte que hace Rodrigo Bazá en los 80, se topa con una investigación muy fuerte respecto a la construcción de la memoria nacional, pero ya no del relato de la épica, sino un relato como de los objetos que la construyen. Y eso es relevante. Me parece que, por otro lado, también un libro como Pájaros Negros, Pato Jara, que Pato pasa la novela al tema de la ficción, el tema del relato de la cultura metal chilena. Me parece que es relevante lo que está haciendo el Marciano Mellado en la batalla de Brasilia, en el fondo toma todo como el salto de la cultura política municipal chilena y lo construye con una retórica que es bien power en el sentido que una retórica que en el fondo pone en evidencia como la discursividad literaria, pero también la discursividad de la escritura académica. Cuando uno lee a Mellado, lo que está discutiendo Mellado es dónde termina la escritura académica como un ejercicio paródico. Me parece súper relevante. Me parece muy interesante lo que sucede con los netlabels, con Mr. Rex, o como Quema su cabeza, o como Cazador. En el fondo están poniendo en jaque no al mercado discográfico, pero están proponiendo un modelo de industria musical, ¿cachai? Que en el fondo descree la radio. ¿Cachai? Me parece muy interesante lo que hace, no sé, Monstruo o Denver. ¿Cachai? Escucho Monstruo, o sea, dos tipos de San Felipe, o sea, de lo antes, porque no son tales. Una pregunta, eso, que me llamaba también la atención lo que mencionabas antes, como de los nuevos medios, mencionabas algunas revistas como, bueno, Quema su cabeza, como estas discográficas, y quizás existe un fenómeno, no sé si análogo, no creo que análogo, pero también en el mercado editorial, como otras formas de reproducción, ¿cómo crees tú que se puede ver también como el paradigma de la difusión cultural hoy en Chile, a través de estos nuevos medios que han nacido ya desde la música, lo editorial o en todas las áreas en realidad? A ver, la respuesta no es mía, sino que se la escuché a Alberto Manguero o alguien más. Que ese problema está determinado fundamentalmente por la respuesta no es mía, me parece también la mejor respuesta. Y que soluciona el tema de la música, soluciona el tema del cine, pero no soluciona el tema de la literatura. Que es el tema de que en el fondo, una vez que tenéis solucionado el soporte, el medio y la cadena de distribución, eso puede empezar a funcionar. O sea, en el fondo, en el caso literario, o sea, en el caso de la música tenías en el fondo, primero tuviste el MP3, luego tuviste el iPod, pero luego hasta que no tuviste iTunes, entiendo, ¿no? Funciona, ¿cachai? Lo que está funcionando en la industria audiovisual, en el fondo, con Cuevana en el fondo ahí aparece como ese soporte que en el fondo permite eso, ¿cachai? Hasta que en el fondo el HD no se transforma en algo masivo, no podía empezar a pensar en esos términos. En literatura, en el caso chileno, porque voy a hablar en latinoamericano, los tablets no se han masificado, no tenemos lectores de Kindle, no tenemos lectores de readers, no tenemos editoriales que estén pensando justamente en estrategias hacia esos lugares, ¿cachai? O sea, porque en el fondo nunca lo hemos pensado, pero hasta que eso no suceda no vamos a poder pensar en formato, ¿cachai? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está sucediendo en lo digital en el fondo es que termina siendo una reproducción de lo que sucede en papel. Tú firmás el contrato con el libro en papel y luego firmás el contrato con el libro en digital, es lo mismo, ¿no? Pero y cuando tú tenés novelas, pensando me tocó estudiarlo, me tocó reflexionar sobre eso unos años atrás, sobre la tradición de la novela hipertextual, ¿cachai? No son otras versiones, más que otras versiones de novelas cuando son publicadas en papel que novelas pictoriales. O sea,
pensando en la ansia de Daniel Link, en hipervínculos de Sondok, que me gusta mucho, o por ejemplo en esta otra cosa que se llama si querés coger Want to Fact de Alejandro López, en el caso argentino, son versiones de novela epistolar que en el fondo traslapan, transfieren la imagen como de la cosa digital al papel. Ahora, el otro problema es en el fondo cómo trabajáis en términos de soportes mucho más digitales. Es interesante esa pregunta, ¿cachai? Yo no sé, lo que le están respondiendo provienen, pueden estar mucho más cercanos a cosas como, no sé, a la escritura conceptual, o a la poesía visual. O sea, me parece interesante cuando el caso de Julián Herbert, este escritor mexicano, que en el fondo escribe novela, pero también tiene un trabajo con video poesía, tiene un trabajo en arte, ¿cachai? Y que puede tener un trabajo de intervención. Me parece que ahí hay un lugar en que está como dando vueltas, ¿cachai? O sea, es interesante justamente que todavía es un mercado medio como revuelto, un río muy revuelto donde en el fondo están pasando muchas cosas, pero todavía nada como decanta, nada como define, ¿cachai? En el caso de la novela, en el caso de la ficción, mientras no el fondo Tablet no se masifique, y la editorial empiecen a pensar en el fondo en eso antes que Tablet sea una segunda versión del papel, usted no va a funcionar. ¿Y qué pasa también qué crees tú que pasa en el caso, no sé, a mí, por ejemplo, me parece fascinante la posibilidad de estar en tu casa y poder descargar montoneras de películas y música y piratear libros y todo lo que uno quiera? Y no sé, pues, como, ¿qué ves tú en eso como recurso también? Me parece que la versión hipertrofiada de la cultura de la fotocopia latinoamericana, de la cultura de la piratería latinoamericana, o sea, si digamos acá que, o sea, que tenemos una cultura que la cultura de la fotocopia, la cultura de la piratería, la cultura de la ausencia de derecho de autor, etc. O sea, en el fondo nuestra cultura necesaria está basada en el consumo de fotocopias. Las revistas de rock que leemos en los kioscos son vendidas, se colocan como papel porque son importadas, como importadas al peso, ¿cachai? O al peso físico, el gramaje, 6 meses después, ¿cachai? O sea, me parece que no es más que en fondo la hipertrofia y la actualización, el upgrade de eso que viene hace mucho rato, ¿cachai? Anda a Bolivia, anda a Perú, el porcentaje de libros piratas que hay. O sea, y cómo se construye. O sea, yo creo que hay dos casos literarios que son súper interesantes para analizar en el presente. O sea, uno es el libro de... Mike me puede corregir. ¿Leíste el libro del autor o no? No lo leí. ¿Pero lo tienes o no? Ah, no, yo lo tengo. Pero tenía el libro de un tipo que firma como el autor, que escribe una novela que se llama La semana en que se juntan los siglos, una cosa así, y que el autodita vende, no sé, 30.000 ejemplares, y él la va a dejar a las librerías y funciona y se vuelve un poco millonario, y el tipo firma como el autor, ¿cachai? Y que escribe esa clase de bestseller que las editoriales están buscando hace años. Pero nadie de las editoriales puede detectar esto. Nadie, o sea, hay 4 o 5 nadie puede detectar a este tipo que se llama el autor y pasa desapercibido por todo. Va, y lo autodita por una cosa como de locura, de pulsión, dice, bueno, el libro habla de Bicentenario tenía que salir antes del 18 de septiembre. Y lo edita y va, y se le fueron bestseller y le ha vendido 20 ejemplares, lleva 2 años el ranking de venta. Nadie sabe cómo se llama. Yo creo que yo sé cómo se llama, me contó un día su nombre, pero no me acuerdo porque yo soy sordo, entonces como que... Pero el misterio sigue. Pero eso por un lado, pero por otro lado piensan en el libro que venden en las ferias piratas, que partió siendo vendido en la Estación Central y que ahora lo venden en Franklin, de Camiroaga. ¿Lo han visto, no? O sea, básicamente alguien en la Estación Central, un editor pirata, un autor pirata, hizo algo, y este gesto es súper relevante para mí. Agarró toda la basura conspirativa de la muerte de Camiroaga, páginas web, numerología, fotos, reliquias, y le hizo un librito. Y lo empezó a llevar a la Estación Central. Entonces ya tuvo 200 diarios y dejaba 40 cada pirata que vendía en la calle. Los tipos le pagaban cacho, ya no sé, 20 lucas. Y desaparecía, nadie supo que lo hacía. Y ahora los piratas piratearon el libro del pirata. Y está Franklin. Y me parece que eso no digo que con el jaque la industria editorial, pero pone un poco en distancia las aspiraciones de esa industria. O sea, en el fondo me parece que hay una cuestión que es súper interesante para pensar. Lo mismo que el fenómeno del cosas como el fansub, o sea, cuando el tipo de la traducción al escaneo de historieta o de traducción de libros, o sea, estas traducciones colectivas de libros de fantasía, que a mí no me gusta nada, no soy fan de la fantasía, pero me parece súper interesante que en el fondo tengáis 10 tipos que en el fondo se pongan de acuerdo, cada uno que un capítulo estén escribiendo una traducción que se va corrigiendo en la medida
que se va armando, ¿cachai? O sea, una traducción que está armándose en la medida de que se va corrigiendo, y que es colectiva, que es comunitaria, que no tiene autor, y que se va desarrollando en la medida que está funcionando. O sea, me parece que es súper interesante como el problema, ¿cachai? ¿Alcanzamos de preguntas o creo que Jesús? Estamos en la hora. No, yo me digo que... Una pregunta más. Una pregunta más. ¿Alguno de ustedes no tenía unas palabras al cierre? Yo soy pésimo. Palabras al cierre no, necesito pura punta. Tengo esas puras que salen en la tele y me dan una... Para tu camino. Sí, horroroso. No, gracias por la invitación, ha estado muy... Sí, y no, de alguna manera agradecerte a ti y disculpar la poca concurrencia que, como te digo, pero muchas gracias y vamos a aplaudir, ¿no? Nada más terrible que en el fondo tratar de ordenar las lecturas posibles que una novela o un libro puede tener. O sea, yo creo que los libros salen y uno cumple en el fondo uno cumple con publicarlos, ¿cachai? Y dar un par de entrevistas, llevar un par de veces cuando los libros salen, ¿cachai? Pero en el fondo, y tratar de parecer inteligente cuando uno en realidad no es tan inteligente, y cuando uno en el fondo no es tan, o sea, como decir cosas que en el fondo pueden ser algo en el libro, pero en el fondo lo que haga la crítica es una cosa que le corresponde a la crítica. Yo no tengo nada que en el fondo plantear ahí, ¿cachai? Me parece que en el fondo, claro, me parece que ponte tú la cita de Greencore o tu Metal, a mí, por lo menos en el caso de Estrella, en el caso de Ruido no tanto. En otro libro que se llama Metal sí, está puesta ahí como una suerte de investigación sobre las políticas de la traducción y la construcción de identidad. O sea, en el sentido que a mí no me interesan solamente como códigos culturales de una generación, no son documentos, ¿cachai? Sino que en el fondo me interesa justamente el proceso como de lectura de los discursos. O sea, me interesa el doom metal, pero me interesa más el doom metal cantado en español por gente que no sabe, o sea, cantado en inglés por gente que no sabe inglés. O sea, me interesa como la idea de como el Necronomicon fotocopiado que leen los chicos de la provincia y en el fondo se basan su mitología del death metal en base a lo satánica, en base a eso, pensando justamente en el desfase de lo que se pierde y lo que se gana en la figura de la traducción. Y en eso, como eso constituye, y aquí no voy a hablar un rato largo de eso, pero como se constituye en el fondo como cierto grado de, ese desfase constituye cierto grado como de construcción de identidad. O sea, en el fondo, con esos lugares como el tedio, el aburrimiento, del paisaje como el Valle Central, que antes que con la idea en el fondo como conspirativa, friki, o más o menos, no sé, de milenarista, del fin del mundo, me da como hace rato que me da lo mismo, ¿cachai? O sea, cuando hablamos de ruido, yo creo que el ruido es como, no sé, la voz de los cabros chicos, la voz de los murmullos de la gente que crece en un pueblo de provincia, ¿cachai? Que crece en un pueblo donde no pasa nada, ¿cachai? De aquí podría ser la Florida, podría ser, no sé, Peñalolén, ¿cachai? ¿No? Donde en el fondo lo que hay es una construcción de un relato comunitario hecho de hilacha, hecho de fragmentos. Y en la novela se interna en una zona que no puede resolver el periodismo, que no puede resolver. Entonces en el fondo, cuando se alude al ruido, se alude al sonido, se alude al sonido de determinadas bandas, al sonido de determinada música, al sonido de determinadas cosas, pero que aluden a como esos efectos, esos fragmentos como, que son como escombros de lo colectivo. Yo lo pienso por ese lado, ¿cachai? Hace rato que no creo que esté escribiendo en esos códigos como freak, todo, me como lo mismo. Y con respecto al ruido, ¿cómo piensas tú que la crítica de corte más académico puede asimilar a personajes que escuchan Greencore? A personajes que... No, creo que no tenés ningún personaje que escuche súper sordo, pero hay gente que escucha doom metal. Sí. Con Estrella Muerta me pasó que hay un cierto vacío como semiótico
con la crítica como para tratar con eso, porque tú también soy académico, tú manejas el canon, y ¿cómo te imagináis tú que no sé, el profesor Kahneman, por ejemplo, va a agarrar a un fulano que escucha gringo? A ver, no sé, primero Rodrigo creo que es uno de los críticos de la academia más hábiles que hay, o sea, hábil en el sentido de que debe ser un poco que hace una lectura de campo, o sea, el texto que tiene sobre Radricán, o sea, Zurita y el himno, parece un texto relevante, no sé cómo puede leerlo Rodrigo, pero lo que yo puedo pensar en el fondo es que primero, no sé, yo por un lado no sé cómo funciona la academia. Yo creo que hay una cosa que hemos discutido muchas veces con algunos amigos profesores de esta universidad y de otra, sobre ponte tú la falta de archivo. O sea, en el fondo como con el tema de que hay cierta clase de modas teóricas que se imponen y que yo no sé, estoy escribiendo una clase de novelas que no son para que los alumnos de cuarto año de literatura se titulen, ¿cachai? Estoy feliz que en el fondo se escriban tesis o se trabaje con ese lado, ¿cachai? Pero no me interesa trabajar desde otro lugar, ¿cachai? Yo creo que la novela tiene la lectura que puede ser crítica, la lectura que es a posteriori, que yo no manejo, que no me interesa codificar, que no me interesa proyectar. Nada más como... pero lo que me aterra es que los vendedores de libros critiquen el libro, ¿no? Como perturbadora en general, casi siempre. A ver, lo primero era quitarle el rótulo freak. Me estoy como muy aburrido de como hace un rato largo, como del concepto de freak, por el concepto que como que se ha descargado de sentido. O sea, en el fondo se ha descargado de ideas, dejó de ser un concepto que podía determinar lo excéntrico, terminó siendo algo que en el fondo termina hablando de ser fácil. Entonces cuando en el fondo pensáis en esa idea, no, lo que yo conté en la novela es la historia de un chico de clases populares que aspiraba a pegamento y que en el fondo luego se lo forma en medium o se forma en la voz de una Virgen María en un país en dictadura, ¿cachai? Dictadura que es Chile de la década del 80 y todo contado más o menos desde la perspectiva de los chicos que crecen en el pueblo. Gran parte del material ahí, un poco la memoria emotiva que yo crecí ahí, suspendí como todos los libros, evité cualquier clase de autobiografía, me cargué las novelas como autobiográficas en el sentido de que creo que están muy bien hechas, ¿cachai? Pero en el fondo yo no me interesa trabajar ese registro. Y lo que está ahí en el fondo es la historia de un pueblo chileno, de un pueblo de la provincia, y que para mí se emparenta en muchos aspectos con Alhué González Vera, o se emparenta en muchos aspectos con un juez rural de Pedro Prado, o se emparenta con... Bueno, nuestro invitado Álvaro Bizama ha venido anteriormente, me imagino que lo conoce, y él tiene en esta oportunidad a tomar Pepsi y a hablar de su última novela, Ruido. Me gustaría partir la conversación con una anécdota quizá un poco burda, pero siento que sería como pertinente para empezar. Yo compré la novela hace un par de días en la librería Antártica y el dependiente me dijo: oh, si yo estuve en el lanzamiento, estuve con Bizama, es muy lúdico, te digo de qué se trata la novela. Y bueno, no alcancé a decirle, y el tipo me contó la novela, me dijo: ¿te acordáis pensando que yo podía tener la de él, de este vidente, Angelito, que había en Villa Alemana? Bueno, se trata de eso. Y el ruido. Bizama dijo que el ruido era lo que sonaba ahí. Y de eso se trata. A partir de la lectura que le dio el dependiente de la librería Antártica, ¿tú podrías desmenuzar un poco lo que representa el ruido, el contexto y como los otros relatos que van llenando esta anécdota friki de la historia nacional? A ver, oye, perfecto, yo quería agradecer la invitación y nunca me había invitado a ir a la así que... ¿En serio? En serio, no. ¿Pero había estado? Sí, he estado en cosas acá, una vez vine a ver a Mike.